Hola a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos, la verdad, más influyentes en el mundo de las organizaciones. Hablamos de la teoría de la agencia. Y para ello vamos a apoyarnos en el artículo clave de Kathleen Eisenhardt, que nos va a ayudar a entender esa relación a veces complicada entre un jefe y un empleado, o entre un accionista y un directivo. Vaya, en resumen, entre cualquiera que delegue un trabajo y la persona que lo tiene que hacer. A ver, para empezar, fijémonos en la anécdota con la que la propia Eisenhardt abre su texto. Es buenísima. Resulta que un día Deng Xiaoping lleva a su nieto a visitar a Mao. Y Deng, muy simpático, le dice a su nieto que llame a Mao tío abuelo. Pero el niño, nada. Mao, viendo la situación, dice, «Oh, no podría hacer eso». Entonces Deng, que es muy listo, le sugiere, «¿Y si le das una manzana?». Pues dicho y hecho, en cuanto el niño agarra la manzana, suelta todo feliz. «Oh, gracias, tío abuelo». Y Deng remata con la moraleja. ¿Ves? Esto es lo que se consigue con los incentivos. Vale, es una historia muy simple, casi un chiste, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿qué demonios tiene que ver esto con cómo funcionan las empresas hoy en día? Pues tiene que ver, y mucho. Muy bien, pues vamos al lío. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es el dichoso problema de agencia. Luego, las dos grandes maneras de enfocar esta teoría. Después nos meteremos con los contratos, ya sean por comportamiento o por resultados. Veremos también cuáles han sido las grandes aportaciones de esta teoría y, para terminar, echaremos un vistazo al futuro, a ver por dónde van los tiros en la investigación. Venga, pues empecemos por lo básico. A ver, la teoría de la agencia, en el fondo, se centra en los problemas que aparecen siempre que alguien, a quien llamaremos el principal, le encarga un trabajo a otra persona, que será el agente. Y esta situación, si nos paramos a pensar, está por todas partes. Pensemos en los accionistas de una empresa. Ellos son el principal, y el equipo directivo que la lleva, los agentes. O, no sé, un fondo de capital riesgo que invierte en una startup, y sus fundadores. Mismo esquema. Y aquí está el quid de la cuestión. El gran problema es que las metas del principal y de la gente pueden ser totalmente distintas. Y no solo eso, su forma de ver el riesgo también. Vamos a poner un ejemplo claro. Los accionistas quizá quieran que la empresa se la juegue con una tecnología súper nueva y arriesgada para ganar un pastón. Pero claro, el CEO, que se juega su bonus y su prestigio, a lo mejor prefiere ir a lo seguro, con una estrategia más conservadora, aunque se crezca menos. ¿Se ve el choque? Ahí está el conflicto. Claro, este conflicto de intereses genera dos problemas clásicos. Por un lado, lo que se llama riesgo moral, que básicamente es el problema de la acción oculta. El jefe no puede saber al 100% si el empleado se está dejando la piel. ¿Ese comercial de verdad está haciendo todas las llamadas que dice que hace? Y por otro lado está la selección adversa, que es el problema de la información oculta. Esto pasa antes de contratar. El que contrata no sabe si el candidato ha inflado un poco el currículum. ¿Será tan bueno como parece? Vale, y para que todo este tinglado teórico se sostenga, se parte de unas cuantas ideas básicas sobre cómo somos y cómo funcionan las organizaciones. El artículo lo resume genial en su tabla 1. Básicamente, la teoría da por hecho que 1. La gente mira por lo suyo, por su propio interés. 2. Que nuestra racionalidad tiene un límite, vamos, que no lo podemos saber todo. Y 3. Que por lo general no nos gusta el riesgo, somos más bien conservadores. Estos son, por así decirlo, los pilares sobre los que se monta toda la teoría de la agencia. Perfecto, ya tenemos las bases. Ahora vamos a ver cómo esta idea ha ido evolucionando, porque no hay una sola forma de verla, sino dos corrientes principales. Resulta que la investigación sobre este tema no es para nada un bloque monolítico. Se ha partido, digamos, en dos grandes caminos. Por un lado, tenemos la llamada teoría positivista. Esta es más bien descriptiva, como un detective. Mira lo que ya existe en las grandes empresas, cómo se forman los consejos de administración, si los directivos tienen acciones, e intenta describir cómo esos mecanismos ayudan a alinear intereses. Y por otro lado está la teoría principal agente. Esta es mucho más matemática, más prescriptiva. Es como un arquitecto. Su objetivo es diseñar en un papel el contrato perfecto, el más eficiente posible para una relación concreta, para que los costes de agencia sean los mínimos. Y cuando se pone la teoría de la agencia al lado de otras teorías sobre organizaciones, como se ve muy bien en la tabla 2 del artículo, salta a la vista que es diferente. A ver, otras teorías se fijan en la cultura, en las luchas de poder, en la burocracia. Todo eso está muy bien. Pero la teoría de la agencia es la única que mete en la misma coctelera el interés propio, el conflicto de metas, la información asimétrica y la aversión al riesgo. Esa mezcla, esa es su salsa secreta, y es lo que le da una visión económica superpotente y particular para mirar por dentro a las empresas. Vale, ya hemos hablado mucho del problema, de ese choque de intereses. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la teoría lo tiene claro. La clave está en los contratos.
La teoría nos dice que básicamente hay dos grandes tipos de contratos para intentar que todo el mundo reme en la misma dirección. Por un lado, los contratos basados en el comportamiento. El ejemplo más claro, un salario fijo. Te pagan por hacer tu trabajo. Aquí el riesgo se lo come el principal, el jefe, porque paga igual haya buenos o malos resultados. Pero claro, esto funciona de maravilla si es fácil ver lo que hace el empleado. Y en el otro lado de la balanza tenemos los contratos basados en resultados. Piensa en comisiones por ventas o en acciones de la empresa. Aquí te pagan por lo que consigues. El riesgo en este caso se traslada a la gente, al empleado, pero ojo, es una herramienta potentísima para que sus metas y las de la empresa sean las mismas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se elige el contrato correcto? Bueno, pues hay que fijarse en tres cosas. La primera, la información. Es de cajón. Cuanto más fácil sea para el jefe saber lo que hace el empleado, más sentido tiene pagarle un sueldo fijo. Segundo factor, la incertidumbre. Si los resultados dependen de 1000 cosas que nadie controla, el mercado, la suerte, pues un contrato por resultados es una faena para el empleado que no querrá asumir ese riesgo. Y tercero, la aversión al riesgo de cada persona. Hay gente que prefiere pájaro en mano y esa gente siempre va a querer la seguridad de un contrato con sueldo fijo. Y con todo esto sobre la mesa, es el momento de preguntarse, ¿cuál es el gran legado de esta teoría? ¿Por qué de verdad supuso un antes y un después para entender las organizaciones? Pues sus aportaciones son enormes, la verdad. El artículo lo deja muy claro. Por un lado, consiguió que todo el mundo volviera a hablar de la importancia de los incentivos, que parece obvio, pero se había olvidado. También nos hizo ver que este problema de principal agente es como un patrón que se repite en un montón de sitios diferentes. Una idea clave de verdad fue tratar la información como si fuera una mercancía, algo que se puede comprar invirtiendo, por ejemplo, en mejores sistemas de supervisión. Y en definitiva, trajo una visión económica totalmente nueva y nos dio herramientas muy específicas para entender temas tan peliagudos como cuánto debe cobrar un directivo o cómo gestionar el riesgo. Pero, ojo, que ninguna teoría es perfecta. Y esta tampoco es una excepción. No es algo grabado en piedra. Así que, para ir terminando, vamos a ver qué le falta y hacia dónde apunta la investigación del futuro. Uno de los peros que se le pone a esta teoría es que a veces es un poco simplona. La vida real es más complicada. Por eso, un reto para el futuro es aplicarla a situaciones más ricas, más complejas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hablamos de una persona, sino de todo un equipo? ¿O qué ocurre con ese directivo intermedio que es agente de su jefe, pero a la vez es principal de su propio equipo? Ahí la cosa se complica. Otra cosa que hay que mejorar es la idea de los contratos. En el mundo real casi nadie cobra o todo fijo o todo variable. Lo normal es una mezcla. La investigación tiene que ponerse las pilas y analizar mejor esas combinaciones, que además incluyen cosas que no son dinero, como la posibilidad de un ascenso, el reconocimiento, en fin, todo ese tipo de incentivo. Y por último, un consejo de sabios. No hay que mirar la teoría de la agencia como si fuera la única verdad del universo. Para tener una foto completa y realista de una empresa hay que combinarla con otras miradas. Hay que tener en cuenta el poder, el politiqueo interno, la cultura. Al final, cada teoría es una pieza del puzzle y solo juntándolas todas se ve la imagen completa. Todo esto nos deja con una reflexión final, para que nos la llevemos a casa. Si vamos más allá de las grandes empresas y pensamos en nuestro día a día profesional, ¿cómo se pueden diseñar mejores contratos? Y no hablo solo de los papeles firmados, sino también de los acuerdos informales para alinear metas y generar confianza. Quizá ahí, en esa aplicación práctica, es donde reside la verdadera fuerza de toda esta teoría.